Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de urgencias en cirugía de mano. Mi nombre es Maristel Castillo, cirujana plástica y cirujana de mano. Siguiente. Vamos a hablar hoy del trauma de mano. Siguiente. En cirugía de mano hay muchísimos accidentes que pueden ser causados en el lugar mismo de la lesión. Cuando el paciente o el médico tratante no sabe cómo tratar las lesiones, puede causar ahí mismo varias cosas que pueden aumentar el tiempo de incapacidad del paciente e inclusive hacer secuelas que no son muy buenas después para que el paciente pueda retomar su labor inicial, su labor normal. Entonces, ¿cuáles son las causas, cuáles son los interrogantes importantes en este momento? Son si reconozco el problema, si sé si las lesiones que están ahí las puedo tratar yo misma o yo mismo, o si debo referirlo a un hospital, a un lugar donde haya un centro especializado. Y las complicaciones son generadas por falta de conocimiento, un examen físico deficiente, una mala comunicación con el paciente o una mala utilización de los recursos existentes. Siguiente. Bueno, anatomía rápidamente, no vamos a extendernos mucho. El carpo, el metacarpo, los dedos, los intrínsecos, tendones extensores, los tendones flexores, la parte de sensibilidad del paciente, los tendones, los músculos de la parte dorsal. Eso sí es importante. El 5% de la población tiene lesiones de la mano cada año. El 30% de los accidentes son accidentes de trabajo. En este momento hay una gran incidencia de accidentes de trabajo dados por deporte, cosa rara porque antes no se presentaba, pero ahora los deportes entre las empresas son catalogados como accidentes de trabajo. 75% de pacientes son hombres, está cambiando ya que las mujeres en este momento ya hacen muchísimo en muchas empresas la labor de los hombres, y el 50% tienen entre 60 y entre 16 y 30 años. Siguiente. Las causas: accidentes caseros el 25%, accidentes industriales 25%, lesiones deportivas que hablábamos ahora el 25% y accidentes de tránsito el 25%. Siguiente. El mecanismo: fuerza el 50%, aplastamiento 25%, objetos cortantes el 20%, quemadura o mordedura el 5%. Los tejidos comprometidos y el hueso, casi siempre cuando hay aplastamiento del hueso pues es el componente principal, la piel en el 30%, las articulaciones en el 20% y el tendón o nervio en el 5%. Siguiente. La historia clínica, que es muy importante: la edad del paciente, el sexo, la mano dominante. La historia clínica casi siempre nos falta poner si el paciente es diestro o no. La ocupación es muy importante. Las lesiones previas, porque sobre todo en accidentes laborales hay lesiones previas que el paciente quiere en este momento que se pueda tomar como el accidente actual. Los antecedentes patológicos, los farmacológicos, las circunstancias y mecanismos de la lesión, súper importante en el momento de remitir a un paciente. Hay doctores que no saben cómo describir las lesiones y eso es demasiado difícil de poder como comprobar a distancia que se puede hacer en las instituciones. El tiempo de evolución, súper importante cuando se trata de un reimplante. El tiempo de ayuno, si necesitamos anestesia, y el grado de contaminación de la lesión. Siguiente. Las heridas pueden ser limpias, cortantes, sucias, contusas. Muy importante en el momento de una historia clínica, sobre todo cuando las historias clínicas son documentos en este momento legales, la historia clínica tiene que ser algo muy completo y demasiado preciso. Siguiente. Esta pues es una herida cortante, evidentemente. Es una herida contusa. Las contusas son heridas donde uno no puede diferenciar lo que es el tejido subcutáneo, el músculo, el nervio, el tendón, la piel. Entonces, al decir contuso es difícil de diagnosticar. El examen físico: la extensión, la cascada de los dedos, que nos habla de lesiones de flexores o de extensores. El color, que nos habla de lesiones de vasos. La prueba de Allen, que es el llenado. El examen funcional distal, la sensibilidad, dependiendo pues del nervio afectado,
y la motilidad en flexión y en extensión. El examen radiológico, pues buscando lesiones osteoarticulares. Siguiente. La cascada de los dedos. Importante en este paciente, como vemos, pues hay una lesión del flexor superficial y profundo, lo que hace que el cuarto dedo no lo pueda flexionar. Y eso se llama cascada de los dedos. Siguiente. La coloración nos puede hablar de un dedo anóxico, que es blanco, o una lesión vascular ya venosa, que se puede colocar aquí, que hay una falta de reflujo venoso y se pone moradito el dedito. Siguiente. La sensibilidad la podemos diagnosticar si conocemos bien la anatomía y podemos saber si ese paciente tiene o no una lesión en este momento que se pueda reparar, que se pueda tratar. Siguiente. El diagnóstico, decimos, ¿es una lesión abierta o es una lesión cerrada? ¿La herida está limpia o está sucia? Y si tiene o no tiene compromiso de tejido. Esta es una lesión abierta, obviamente, y pues al parecer la herida pues se ve limpia. Siguiente. Esta es una lesión abierta, pero la herida está sucia. Si podemos ver, las placas unguiales no están, obviamente eso es antes del accidente, pero en general si vemos las heridas no están muy limpias en este momento, en esta diapositiva. Siguiente. Una lesión cerrada. Aquí vemos una especie de luxación articular. Siguiente. Objetivos del tratamiento en cirugía de mano de urgencias. Restaurar la función definitivamente. Reconocer las emergencias, aunque no creamos, en cirugía de mano hay emergencias. ¿Qué son las emergencias? Pues una hemorragia severa, una obstrucción circulatoria, que llamamos también en algún momento síndrome compartimental, una destrucción tisular, que puede ser tenosinovitis séptica. Este es un evento muy difícil de tratar si no se toma en el momento preciso, inyección a presión y las quemaduras químicas. Siguiente. Obstrucción circulatoria con destrucción tisular. En este paciente, para que lo conozcamos, es una lesión del anillo. Vamos a ver después qué es una lesión del anillo, pero en este momento sabemos que hay una destrucción interna en el cuarto dedo y que posiblemente se debe a una fractura de la falange proximal. Hay una coloración diferente. Bueno, está bien. Evitar. Ya, siguiente. ¿Cuáles son los principios del tratamiento? Evitar compulsión por cerrar. Nosotros cuando vemos una herida y estamos en un lugar que no es un centro de atención, todos los médicos generales tienden a cerrar, o sea, inclusive en las ambulancias, como ahora hay algo como muy económico para cobrar, uno viene y el paciente ya está con la sutura en la mano, el médico general de la ambulancia anestesió, cerró, y aquí en el centro especializado nos toca quitar la sutura y mirar qué lesiones hay. Entonces, evitar la compulsión por cerrar es una pérdida de tiempo y el paciente lo expone de pronto a una cantidad de morbilidad que no es la adecuada. Evitar ajuste por remitir. Muchas veces hay un sangrado, hay una amputación, hay una lesión que es bastante grave en una empresa, pero no saben qué hacer. En vez de mejorar el sangrado, mirar, limpiar un poco y saber a dónde remitir, empiezan, meten al paciente, lo envían a una ambulancia, no saben a dónde, empieza pues toda esa cantidad de cosas graves que tenemos cuando el paciente no sabe a dónde hay, si no se sabe a dónde puede llevar el paciente, donde hay un especialista que lo pueda tratar. Entonces, si hay una cirugía definitiva que se puede hacer en el lugar, o de pronto si hay una cirugía que deba ser diferida. Los cuidados generales, ¿qué necesitan? Evitar la infección, prevenir el tétanos, mejorar condiciones generales para poder remitir. Siguiente. Aquí ya hablamos con esta diapositiva que muchas veces, por ejemplo, en un evento, por decir algo, una amputación. Si ustedes ven una amputación, ustedes no pueden mandar a ese paciente con una posibilidad de reimplante a un lugar donde no haya un cirujano de mano que sea especializado, porque si no, pues van a perder la posibilidad de las primeras 6 horas de reimplante. Por ejemplo, si hay una lesión bastante severa de tendones extensores, flexores o nervios, lo envían a un nivel 2, pues no van a poder hacer nada, vamos a perder tiempo, de pronto va a haber infecciones, bueno, y después todas las complicaciones que hasta pueden haber complicaciones legales. Siguiente.
El tratamiento que debe, en el lugar de la lesión, ¿qué se debe hacer? Pues control de la hemorragia. Como sea, hay que controlar la hemorragia, sobre todo la mano es un órgano que sangra muchísimo. Si hay muchísimo dolor, pues hay que tratar de anestesiar al paciente, anestesiar el dedo, anestesiar la mano, para que el paciente pueda tener un poquito de control de su estado, para que lo pueda remitir a un lugar especializado. Preparación de la mano. ¿Qué tenemos que hacer cuando preparamos la mano? Hay que lavar la piel, si se puede rasurar. La limpieza de las uñas, aunque no crean, es muy importante, pero pues a veces lo pasamos por alto. El lavado de la herida y pues un torniquete neumático. Normalmente todos los sangrados pueden, con un torniquete bien establecido en un lugar del trauma, se puede como controlar un poco la hemorragia. Siguiente. Eso lo vemos muy seguido en los hospitales o en las clínicas donde no hay especialistas. Como hay un sangrado y de pronto consiguen una mosquito, entonces le dan ahí a ver qué es lo que yo puedo clampear y pues podemos clampear un nervio. Y cuando dañamos un nervio pues no se puede reparar, entonces es bastante complicado. Entonces no colocar utensilios dentro de las heridas. Siguiente. Ahí está el lavado de la mano, no necesariamente, ojalá fuera con suero salitre, pero si no, ahí se puede hacer con lavado con tal de poder remitir, o antes de la anestesia poder tener una mano correctamente pues, adecuada para poderla intervenir. Siguiente. El desbridamiento. Desbridamiento es tan importante en una lesión. Cuando uno va a hacer una herida, si uno sutura los dos bordes sucios, necróticos, con infección, pues ¿qué va a lograr? Va a lograr una mala cicatrización, posiblemente una dehiscencia de suturas, una infección, tantas otras cosas que se pueden presentar. Entonces el desbridamiento de los tejidos necróticos, del tejido infectado, de los tejidos muertos se debe hacer ahí mismo en el lavado de las manos. Siguiente. La expresión venosa. Cuando hay un sangrado en una mano, no hay que hacer torniquete, porque el torniquete con cauchos, con tantas cosas que se nos pueden imaginar, se nos pueden ocurrir, pues lo que va a hacer es lesionar los nervios que posiblemente después se puedan mejorar o se puedan salvar. Entonces, el vendaje elástico es una buena posibilidad. ¿Cuáles son las contraindicaciones del vendaje elástico? Pues infecciones. Si ustedes ven que hay una mano muy infectada saliendo pues secreción, pues no lo vayan a hacer así, porque pues se va la infección a ir hacia la parte proximal. Cuerpo extraño, sobre todo si hay un vidrio o algo punzante, si le hacen una expresión, pues se va a ir más profundo, lo que conlleva más lesiones de los tejidos. Y el tumor maligno, bueno, es difícil que el tumor maligno podamos diagnosticarlo inmediatamente, porque si es un melanoma, por ejemplo, que es, digamos, con un poquito fácil de diagnosticar, por lo menos en algunos pacientes cuando son muy grandes, pues no hacer expresión porque no nos van a servir de mucho. Por gravedad en 2 minutos, en teoría, la sangre puede mejorar. Siguiente. El torniquete, bueno, máximo 300 en adultos y máximo 150 en niños, eso es cuando estemos ya en salas de cirugía. En realidad, uno debería demorarse en una intervención con un torniquete máximo 1 hora y media. Algunas veces vamos a 2 horas, pero cuando nos demoramos más de 2 horas, cuando vamos a ver, cuando el paciente empieza a mover otra vez los deditos, pues no vamos a lograr una buena vascularidad. Entonces es mejor que no lo demoremos más de 2 horas. Siguiente. Las técnicas anestésicas, tenemos anestesia local, ahí vamos a ver algo de la anestesia local, el bloqueo digital más arriba y el bloqueo del puño. Bueno, ya después el bloqueo del miembro superior. El bloqueo digital se debe hacer en la mayoría de los casos y lo mejor que se puede hacer es hacerlo en la parte dorsal, porque la piel del dorso es más delicadita, es más delgada y sobre todo que cuando al paciente le introducimos la aguja por el lado dorsal el paciente siente menos. Si vamos a hacer anestesia por el lado palmar, la parte o la piel palmar es más gruesa, es más sensible y va a ser más difícil. Entonces vamos a llenar la jeringa, vamos a colocar un poco de anestésico local, silocaína 2% normalmente, vamos a colocar un poco acá, son unas 3 rayitas del lado dorsal y luego más o menos pensamos o más o menos
nos indicamos que en la parte palmar, con otras 3 rayitas o 5 rayitas, vamos a anestesiar el nervio que está en la parte palmar. Eso por la mitad del dedo. Y para la otra mitad del dedo hacemos lo mismo. Las 3 rayitas o las 5 por el lado dorsal para los nervios dorsales y las 3 rayitas para los nervios molares. Siguiente. Ahí está, ahí nos muestra que estaba explicando el nervio dorsal, el nervio molar, con una sola agujita, un solo pinchazo, hacemos algunos nervios y obviamente necesita dos introducciones de la aguja para un solo dedito. Siguiente. El bloqueo del nervio mediano. Bueno, el bloqueo del nervio mediano no es tan sencillo. O sea, uno ve en los libros algo muy sencillo. O sea, pongo la anestesia, lo coloco en la jeringa, lo pongo en el nervio mediano. A uno le enseñaba en la universidad, cuando meta la agujita en el nervio mediano y el paciente sienta como un corrientazo, ya, usted simplemente lo retira y ya, con eso es suficiente. No es así. Uno coge el nervio mediano, muchas veces no es tan sencillo porque hay pacientes que tienen un tejido blando más grande que otros, que uno a veces pincha el nervio y uno trata de sacar un poquito, no lo sacó suficiente y le introduce toda la cantidad de la silocaína dentro del nervio, lo que puede producir una neurapraxia, una axonognesis, que puede tener consecuencias muy complicadas para el paciente y hasta problemas legales. Entonces, en general, el bloqueo del nervio mediano debe ser hecho por un especialista en cirugía de mano o por un anestesiólogo. No deberíamos meternos en el momento del médico general a bloquear el nervio mediano. Siguiente. El nervio cubital, más o menos lo mismo, solo que el nervio cubital, como el nervio cubital está más cerca de la arteria cubital en este nivel, uno puede palpar la vascularidad de la arteria cubital y colocar al ladito la anestesia. Un poquito menos complicado que con el nervio mediano, pero también con muchísima precaución. Siguiente. El nervio radial, en cambio, si ustedes ven, el nervio dorsoradial tiene muchísimas ramitas, o sea que si uno no hace una sola incisión, una sola introducción del anestésico y hace una especie como de bolita en la parte radial, no va a poder tomar todas las ramas. No todos tenemos esa cantidad de ramas, hay algunas personas que tienen menos ramas, pero evidentemente hay más de 2. Entonces, si cogemos la anestesia en este lugar de los nervios dorsoradiales, podemos tener una muy buena anestesia de toda esta parte que es la que inerva el nervio radial. Siguiente. Lo digital, aquí ya lo vemos. Lo mejor es coger la mano, el bidigital, colocamos la introducción de la agujita en este lado y con el dedo en la parte volar podemos saber hasta dónde llega la agujita. Hacemos los 3 rayitas o las 5 de un lado, 3 rayitas o 5 del otro y listo, anestesiado la mitad de cada dedito. Siguiente. La inspección. Súper importante. Si usted tiene una herida en la parte volar, sobre todo si es una herida hecha por vidrio, absolutamente importante que tienen que mirar el nervio y el tendón flexor. Si es un vidrio, el vidrio, lo único que tranca el vidrio es el hueso. O sea que cuando hay una lesión con vidrio hay que mirar si no se llevó el nervio o el tendón. Muchas veces uno le dice y el paciente dice, no, sí lo puedo mover, pero es que hay 2 flexores. Entonces puede que se haya llevado uno y el otro esté moviendo lo que le falta, o sí lo siento, pero puede ser que ese nervio donde tú lo estás tocando es la mitad o la zona fronteriza entre un nervio y el otro, entonces es mejor ir a explorar. Aquí pues vemos hay una herida cortante, se ve que la cascada se perdió, muy posiblemente el nervio de este pulpero está dañado, entonces hay que inspeccionar para poderlo después explorar y tratar. Siguiente. Compresión venosa con la gravedad, ya le habíamos dicho, la mano hacia arriba, 2 minutos, un vendaje elástico, si no hay infección, si no hay vidrio, si no hay cuerpo extraño, y a remitir o a llevar a la sala de procedimientos o cirugía. Siguiente. El lavado, ahí lo estamos haciendo con suero salino, pero si ustedes están en un lugar donde hay suero salino hay que lavar mientras que remiten y ya en un lugar especializado para el procedimiento ya proceder a hacerle el lavado con toda la asepsia y la antisepsia. Siguiente. Valoración peroperatoria. Por ejemplo, si vemos esta lesión, pues obviamente con los manos se va a poder hacer, a no ser que haya mucha experiencia, pero normalmente si una lesión de esta ya sabe uno que tiene que guardar ayuno, que tiene que saber en qué momento el paciente tomó
la última comida, llamar al anestesiólogo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que llamamos valoración peroperatoria. Siguiente. El procedimiento ya dependerá de cada especialista y también de cada bilan de lesiones. Siguiente. Los cuidados postoperatorios. Entonces, la mano normalmente debe estar elevada. Algunas veces olvidamos al paciente decirle mano elevada por 24 horas o por 48 horas. El paciente viene a nuestra consulta a los, qué sé yo, 20 días y toda la mano elevada, por supuesto tienen dolor de codos, dolor de hombro, tendinitis, y les pregunta a uno, no le dijeron que era la mano elevada. Entonces hay que al paciente hablar claro, preciso y con el tiempo perfecto. Inmovilización postoperatoria, casi siempre los procedimientos de mano necesitan una inmovilización postoperatoria, cuando uno pone yesos o férulas, el paciente tiene la idea de que hay que mover por dentro porque si no va a perder la mano, y muchas veces uno tiene que decirle, no, usted solamente mira que haya vascularidad distal, un movimiento muy pequeñito y listo, no se pongan a mover todo. Movilización activa precoz, hay lesiones que no se pueden dejar meses o inclusive un mes porque después los tendones van a tener adherencia. Antibióticos y analgésicos. Siguiente. Movilización postoperatoria. Ahí pues vendajes fructuosos con algodón y con vendaje elástico y después absorbe exudados. Y la posición de seguridad, la mano en dorsiflexión, 90 grados de flexión, IF en extensión, primer dedo en la flexión. Claro que esta de seguridad va a depender mucho de lo que hayamos acabado de hacer. Si es una lesión tendinosa, si es una lesión ósea, si es una lesión nerviosa, va a depender mucho de lo que hayamos acabado de arreglar. Siguiente. La sindactila. Sindactila, pues obviamente con su nombre lo tomamos de la lesión congénita de los niños, de los recién nacidos, pero lo que quiere decir es que el principio es que un dedo bueno ayuda al dedo malo. El dedito bueno va a moverse normalmente y el dedito recién operado o recién lesionado va a seguir a su hermano para hacer el movimiento adecuado y que pueda mejorar así en forma precoz la lesión que tenga. Siguiente. La férula de Zimmer. La férula de Zimmer es una férula metálica que tiene aquí una parte que es acolchonadita. Esa férula de Zimmer, su mayor utilidad es que se puede doblar. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una lesión de flexores o de nervio, entonces uno puede doblar la férula de Zimmer y puede colocar el dedito en la posición que uno quiera. Por ejemplo, cuando hay fracturas de la base de las falanges distales, la base, que es una base acá del arrancamiento de la placa volar, con una férula de Zimmer uno perfectamente puede controlar el nivel de flexión articular que uno desea, cosa que no puede hacer casi con un yeso y menos con un bajalenguas. Siguiente. La férula de inmovilización del pulgar, esto se llama la espica de pulgar. La espica de pulgar es muy importante para fracturas de escafoides, de primer metacarpial, de falanges proximales, de lesiones del extensor largo del pulgar. Esta inmovilización de espica de pulgar puede hacerse de dos maneras. Una, como está ahí, uno hace un yeso largo y puede envolver el pulgar, pero otra es también hacer un yeso largo y abraza el pulgar. Cualquiera de los dos es muy aceptable y pues se debe hacer con una buena abducción del pulgar, porque si uno hace la inmovilización con el pulgar muy cerquita de los dedos no le va a servir, tiene que el pulgar estar abducido. Siguiente. Inmovilización de flexores y extensores, pues obviamente dependiendo de lo que ya hemos acabado de hacer, normalmente lo mejor es inmovilizar todos los dedos, porque como todos los dedos se reúnen en un solo músculo, los flexores quiero decir, entonces si inmovilizan un solo dedo, los demás van a tener un movimiento desordenado y no van a dejar que el tendón en realidad lesionado vaya a tener una buena recuperación. Siguiente. Manejo primario de lesiones abiertas de los dedos. Siguiente. Drenaje de hematomas mundial en cualquier, inclusive en las casas, en cualquier lugar, en cualquier empresa se presentan estas lesiones. Es una lesión muy dolorosa porque hay una cantidad de sangre dentro de la uña que tiene origen no solamente lechuliar, puede ser origen óseo, puede ser origen cutáneo. Entonces lo que hay que hacer es drenar esa uñita. En este caso esta uña posiblemente lo más factible es que haya una lesión grande del lecho uñal y haya necesidad de sacar la uña. Pero a veces solamente necesitamos hacer un drenaje con dos puntos para que esa sangre
que se pueda drenar evite el dolor intenso que produce una lesión digital de hematoma subungueal. Siguiente. Lesión de punta de dedo. Entonces aquí vemos unos principios. Cierre secundario por reposición del fragmento o cicatrización dirigida. Realmente sería lo mejor, pero desafortunadamente en nuestro medio una cicatrización dirigida de un pulpejo dura muchísimo más de lo que dura una sutura, pues los 10 días de la sutura, y pues el paciente puede reintegrarse más rápidamente. Cierre primario por regularización del muñón, lo vamos a ver más adelante. Injerto de piel parcial o total. Los injertos también son una buena posibilidad. Y los colgajos Bellier, Litter, Crossfinger, homodigital, sea exposición ósea. Siguiente. La punta de dedo de luxación ungueal. Estas luxaciones ungueales tienen una apariencia muy, como muy grave. Realmente uno ve la base de la uña que sale de su lecho y cuando se ve realmente muy estresante, y realmente no es tanto. Siguiente. Uno vuelve otra vez y coloca la uña en su lugar, esto se llama eponiquio, pone la uña del eponiquio y el dedito tiene una muy buena recuperación de sutura de piel, se hace una sutura de lecho y se hace la reducción de la placa ungueal. Siguiente. Amputación distal. En este paciente se fue todo el pulpejo, pero muchas veces uno puede recuperar una parte de la extremidad amputada, que en este caso fue una amputación solamente cutánea. Entonces limpiamos la zona que se perdió y la podemos colocar como un injerto de piel. Fíjense que aquí se puede inclusive como evidenciar la huella digital, o sea que este paciente no perdió la huella digital, curiosamente. Siguiente. Amputación distal, cuando se amputan los deditos. Esta amputación antes, cuando no conocíamos o no conocían los colgajos, pues ¿qué hacíamos? O ¿qué hacían? Ya en este siglo no lo hacemos, pues simplemente quitábamos el pedacito y con la piel que quedaba pues cerrábamos el muñón y el paciente quedaba con un dedo corto. En este momento el colgajo Bellier o Batasol es un colgajo local, es un colgajo que se realiza y con vascularidad random, y que gracias a un movimiento de avance y rotación hacia la punta del dedo se puede lograr una punta de dedo muy correcta y muy funcional. Siguiente. Aquí vemos, aquí está avanzado ya. Siguiente. Y ahí mira, casi no se ven la cicatriz es muy buena, y lo único que se ve a veces es un acortamiento de la longitud del lecho ungueal, pero es muy correcta el resultado. Siguiente. La amputación de extremo digital, hay lesiones que muchas veces el paciente llega con el pedazo más proximal, la interfalágica proximal, y ya no se puede reimplantar, entonces el paciente llega con su vasito, con su pedacito a reimplantar. Hay que hablar muy bien con el paciente, no decirle, no, es que no se puede, no, explicarle que en ese nivel, debido al mecanismo del trauma, debido al mecanismo que se amputó, debido a tantas cosas, no se puede reimplantar, pero que vamos a tratar de hacer algo muy correcto para que él pueda seguir trabajando, su vida más o menos normal, su sensibilidad, su movimiento. Siguiente. Esta es la remodelación del extremo digital que hablábamos. Ahí tenemos hacer una resección baja de los nervios para que el nervio no quede en la punta del muñón, porque va a doler muchísimo tiempo si no hacemos eso. Siguiente. Esto es lo que hablábamos ahorita del extremo digital. Este paciente pierde parte del índice, parte del pulgar. Siguiente. Este muchacho pierde todos los extremos digitales. En este momento no se puede reimplantar ninguno, hay que remodelar. Siguiente. El trauma por anillo. El trauma por anillo se hizo de un tiempo para acá se hizo muy corriente. El paciente tiene el anillo puesto, se engarza en cualquier lugar, cierra una camioneta, no sé, pasando una puerta, qué sé yo. Entonces el anillo hace un trauma agudo grande donde se lleva la arteria, la vena, el nervio y muchas veces hasta el hueso. El hueso a veces no es tan corriente, pero se lleva todo lo demás, pero el paciente mueve el dedo. El paciente que mueve el dedo, para el paciente el hecho de mover el dedo es signo de que el dedo está bien.
Entonces uno tiene ahí que decirle, mire, no hay nervio, no hay tendón, no hay vascularidad, lo más seguro es que tengamos que hacer pues una remodelación, y pues es difícil para un paciente pensar que tiene el dedo y que lo mueve, que se lo van a cortar, pero ese es los traumas con anillo. Siguiente. Un trauma con anillo, miren acá. Uno ve el anillito, muchas veces le toca tener un cortafrío para cortar el anillo, y entre más rápido se haga, más rápido podríamos en algunos casos poder salvar ese dedo. La punción por anillo es la misma lesión del anillo que tenemos, pero el anillo lo que hace es producir un desguantamiento de la piel. Entonces el paciente trae este pedazo y dice, pero mire, yo lo traje, está en hielo, o sea, además en hielo, con contacto con el hielo, y pues para que me lo puedan colocar. Y pues evidentemente esto no se puede hacer, o sea, eso no va a funcionar, no hay manera. En algunos casos, cuando ha sido un anillo absolutamente cortante, y bueno, en algunos casos muy específicos se ha podido revascularizar el pedacito, pero no se logra sino casi hasta la interfalágica proximal. No, colocar el dedo o colocar el pedacito ahí es extremadamente difícil, casi imposible. Siguiente. Los tendones. Siguiente. Las zonas de los tendones, entonces ya las sabemos. La zona 1, donde está solamente el flexor profundo. Zona 2, profundo superficial, más nervios, más venas, y pues los nerviositos que son los más importantes. La zona 3, que tiene los intrínsecos, es una zona muy vascularizada, que tiene muy buen pronóstico. La zona 4, que contiene el nervio mediano, con todos sus tendones metidos en el nervio mediano. Y la zona 5 es una zona miotendinosa. Aquí el pulgar un poco diferente, ya que no tiene sino un solo tendoncito flexor, zona 1 y zona 2. Siguiente. La tenografía de los flexores, pues evidentemente es una cirugía que va a hacerse en sala de cirugía, es una cirugía que requiere un muy buen entrenamiento para que los tendones queden con una buena estructura que permita el deslizamiento del tendón, que evite las adherencias, que sea fuerte, pero a su vez que no sea tan gruesa que vaya pasando por todos los tejidos y permita la flexión de los dedos. Siguiente. Esa es la famosa pérola de Kleiner, que después de que uno hace los flexores mediante unos cauchos, hace que haya un movimiento que extiende en forma activa y flexiona en forma pasiva para recuperación de los tendones. Siguiente. El resultado de terapia de flexores, pues es una paciente de los tantos que se han operado, que pues que tiene un buen pronóstico. Heridas por arma de fuego. Siguiente. Herida por arma de fuego no sabe por dónde entra, nunca sabe por dónde sale, y no sabe tampoco qué lesiones produjo estas heridas, porque las balas no solamente entran con calor, sino que al entrar lesionan el tejido alrededor y producen unas lesiones por quemadura, y fuera de eso se llevan el hueso que haya por delante. Entonces aquí vemos una lesión pequeñita, una herida pequeña, no, parece que no pasará nada. Siguiente. Miren todo lo que pasó. La herida, la bala vino, ella cuando choca con algún hueso cambia su dirección y puede llevarse 3, 4, 5 estructuras óseas, y la bala está acá, pero la bala entró acá. O sea, se llevó todo el flexor, el aparato proximal, hizo su camino, se llevó un metacarpiano y lo tenemos aquí en la parte dorsal de los flexores, del bucal. Siguiente. Ese sería el resultado. Después nos tocó remodelar un poquito el segundo metacarpiano, si no estoy mal, y hacer como una interposición de dos huesos, pero se llevó bastante, y este paciente fue con unas grandes secuelas por una sola bala. Siguiente. Las heridas por arma de fuego, el fileteo quiere decir pues que como el delito ya está un poquito dañadito por alguna razón, entonces nos aprovechamos de la piel y podemos cerrar las heridas o las zonas que no tengan cobertura. Siguiente. Ahí está el fileteo, cogemos la piel de este índice y lo volteamos sobre la pérdida de sustancia que hay en el primer compartimiento. Siguiente. Trauma cerrado de la mano. Entonces la fractura de escafoides es lo más difícil que podemos tratar. Es el hueso más lesionado, el más importante del carpo. Con las radiografías es que hay que diagnosticarlo.
Si la fractura es desplazada y tiene más de 1 milímetro, es indicación quirúrgica. Si no está desplazada y no tiene más de 1 milímetro, se puede tratar en forma ortopédica. 3 meses de yeso, 3 meses de yeso. Eso no hay nada que hacer. Del momento que llega el paciente con fractura escapólica, es que decirle 3 meses de incapacidad. Y el paciente dice, ¿cómo así 3 meses? 3 meses de incapacidad, si no usted va a tener problemas todo el resto de la vida. Y si es fractura desplazada, pues hay que poner tornillos, clavos, hay que llevarlo a cirugía. Siguiente. El esguince, la MF del pulgar, de la IF del pulgar también, es muy corriente en los pacientes en Europa, porque al ir con los batones de esquí, en invierno se ven 4, 5, 6, 7 lesiones diarias de lesión de este ligamento, porque el esquí, cuando el paciente se cae, se va. Entonces este ligamento se puede solamente diagnosticar en forma clínica. Uno coge los 2 pulgares, si hay inestabilidad articular en alguno de los dos, cirugía, porque hay que ir a arreglar ese ligamento. Siguiente. Dedo de martillo, todos lo sabemos, el dedo de martillo es la lesión del tendón extensor en zona 1, que si uno lo trata inmediatamente, si uno ve a un paciente con una dedo de martillo, yo inmediatamente le pongo una férula, baja lenguas, baja lengüeta, cualquier cosa, va a evitar que ese paciente necesite una cirugía. ¿Cuánto tiempo va a tener esa férula? Hay que tenerla 8 semanas mínimo, 2 meses para que el tendón vaya, encuentre su homónimo y no tenga otra vez que llevar a la cirugía para volver otra vez a reinsertar el tendón. Siguiente. Dedo del martillo, bueno, esta ferulita es una férula de siempre colocada pues un poquito discreta, lo pondríamos un poquito más larguita, pero esa es la idea. Inmovilización por 2 meses. Siguiente. La luxación de la MF, cuando uno empieza a reducir, uno no puede reducir, es porque hay una placa volar que le está impidiendo, o un ligamento. Siguiente. Miren la radiografía, grande la luxación y hubo ruptura de los 2 ligamentos. Siguiente. Esa es otra muy parecida, pero pues más grave. Siguiente. La luxación, entonces lo podemos hacer, si se deja reducir en forma cerrada en el mismo día, se puede tratar ortopédicamente, si no hay que operar. Siguiente. La carpometacarpiana, ese sí es una urgencia. Siguiente. Aquí nos toca, ¿por qué es urgencia la luxación carpometacarpiana? Porque el semilunar es un huesito que necesita una vascularidad mucho, todo el tiempo. Y si el huesito se va, que pasa siempre en las luxaciones, se va para la parte dorsal y se queda sin vascularidad, va a haber una necrosis del hueso semilunar, y eso es muy grave porque después produce una cantidad de lesiones que luego veremos en otra exposición. Entonces aquí la redujimos, luxación, y la sustituimos con clavos. Siguiente. Aquí está el semilunar que hablábamos, el semilunar se va y se queda sin vascularidad. Y si no lo redujimos de forma oportuna, él se va a necrosar. Y luego ya no tenemos nada que hacer. A veces va hasta recesión de primera fila. Siguiente. La fractura del penacho que vemos con mucha frecuencia. Esta fractura del penacho se trata, no necesidad de reducir con clavos ni con nada. Ella, si se drena el hematoma subungual y se coloca en inmovilización, nos va muy bien. Siguiente. Fractura primera falange, desplazadas, oblicuas, transversas, hay que colocar su material de osteosíntesis. Siguiente. Fractura del quinto metacarpiano, llamada la fractura del boxeador. Cuando usted ve una fractura de este quinto metacarpiano, el paciente siempre puede decir, no, es que yo me caí, me golpeé, no, siempre o le dio a la pared, o le dio a la puerta, o le dio a alguien. Eso es muy raro que esto se fracture sino más por alguna caída. Pasa, pero muy pocas veces. Siguiente. Las fracturas oblicuas, algunas se pueden tratar cerradas, otras hay que hacer reducción abierta con fijación. Siguiente. La fractura de Rolando, esta es una fractura de Bennett o Rolando, son diferentes. La de Bennett tiene 2 fragmentos, Rolando tiene más de 2. Siempre se puede tratar en forma cerrada si nos fijamos en el ligamento taxo, o sea, haciendo una tracción y que los mismos ligamentos hagan que los pedacitos de hueso estén en forma adecuada, se toma una radiografía postoperatoria y todo bien. Si no, pues hay que operar. Siguiente. El reimplante, eso es lo más importante. Siguiente. Las condiciones de remisión. Entonces, antes de que leamos todo esto, en todas las exposiciones que hacemos es muy importante. Muchas veces
hemos encontrado que cuando traen el fragmento amputado no se puede reimplantar. ¿Por qué no se puede reimplantar? Porque siempre en cualquier empresa, en el hogar, no, pues coloquemos la mano en un lugar y lo llenamos de hielo y lo mandamos. No. Si ponen el hielo al lado del fragmento amputado, llámese dedo, mano, brazo, van a quemar, porque el hielo quema, van a quemar. Al quemar, uno cuando ve el fragmento no lo ve quemado, lo ve normal. Pero si casual ustedes llegan a reimplantar esa mano, como nos ha pasado, a los 2-3 días la mano se muere con una buena vascularidad, pero la piel está quemada. Entonces, ¿cómo son las condiciones para transportar una mano amputada, un dedo amputado? Cogen la mano, cogen el dedo, lo van a envolver en lo que se les ocurra, ojalá fueran compresas, pero si no hay compresas, pues en alguna tela, lo colocan en un recipiente, le colocan algo que lo aísle, lentejas, frijoles, icopor, y colocan los fragmentos de hielo, tapan el fragmento, tapan el recipiente, colocan el nombre del paciente, la hora de la amputación y a remitir a un lugar donde se reimplante los dedos o las manos. Una pregunta, ¿se puede meter en una bolsa con solución salina? No, nada. Okay. El dedo del fragmento debe estar seco. Si tú colocas solución salina o cualquier líquido, lo que va a hacer es matizar los tejidos. Y cuando vamos a ver en la sala de cirugía no podemos ni siquiera distinguir los elementos. Y cuando vamos a pasar los puntos, toda esa cantidad de tejido va a estar friado, tanto las arterias como las venas como los nervios. No, así quieren en una bolsita, pero sin suero. Es una posibilidad. Sin suero, aislante, hielo, recipiente, marcar y vamos. Siguiente. Ahí está la mano amputada. Siguiente. Ojo, reimplante o reinervación. Reimplante es cuando ya el fragmento está acá y el miembro amputado, es decir, la parte amputada está acá, el muñón, digámoslo así. Cuando hay un pedacito de pielecita, en teoría se llama revascularización, pero no es cierto, o sea, el pedacito de piel puede que lleve una venita, pero el resto de cosas no es tan sencillo, es casi como un reimplante. Sigamos, siguiente. Reimplante, siguiente. Ahí está, si uno hace un reimplante en forma oportuna, con toda la técnica, puede lograr resultados como estos. Uno no puede esperar que el paciente haga exactamente lo mismo que sea antes con la fuerza y con una buena excursión, pero puede lograr algo muy aceptable. Siguiente. Entonces, ¿qué son los principios de Halsted? Hand, head, humidity y heart. Hand, porque podemos salvar manos utilizando nuestras propias manos. Cabeza, porque tenemos que arreglar las manos, pero conociendo, estudiando anatomía, conociendo toda la especialidad y sabiendo lo más importante que es para cada paciente. Humildad, para reconocer qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué debemos remitir. Y corazón, porque el paciente cuando está con una lesión en la mano es un paciente que sufre. Y nuestro principio es que el paciente no sufra y salvar al paciente y a su mano. Siguiente. Gracias. Bueno, preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? No. Todo entendido, todo explicado. Me alegra mucho que hayan entendido todo.